Hola amigos del ajedrez. ¿Cómo entender la derrota de Dean contra Gukesh? 14ª partida del match por el Campeonato Mundial de Ajedrez, que se celebró en la ciudad de Singapur el presente año. El encuentro fue llevado por ambos por un camino estratégico donde no existieron las complicaciones tácticas. El final era de empate. En un momento de la partida comento sobre un error significativo al jugar el blanco el avance del peón a F3, y para demostrar que el final de peones era tabla, si se hubiesen mantenido los peones en F2 y F5 en el tablero, muestro un ejemplo al final. Reproduzca todo el vídeo para que compruebe al final del mismo una lección de un final de peones de 3 contra 2 que era tablas, algo similar a lo que hubiera podido ocurrir en este encuentro. Es en realidad algo muy interesante. Ahora veamos la partida, que se inició con los movimientos caballo F3, D5, G3, C5, alfil G2, caballo C6 y D4. E6. Estamos en una defensa Grunfeld con los colores cambiados. ¿A quién puede favorecer esto? No es fácil saber. Aquí, por ejemplo, para entrar en la variante del cambio, tal vez esto favorezca a las blancas en el sentido que después de los cambios, digamos C por D4, caballo por D4, E5, caballo por C6 y B por C6, se da una situación de la defensa Grunfeld, variante del cambio, pero con la ventaja de las blancas que tienen su alfil ya desarrollado en G2 y pueden iniciar el ataque por medio del avance del peón a C4. Pero esto habría que probarlo en la práctica, aunque me imagino que esta posición ya se haya jugado. De todas formas, E6 es una jugada sólida en cualquiera de las dos versiones de la Grunfeld, con blancas o con negras. Seguimos entonces con enroque, C por D4, caballo por D4, caballo de G a E7. Las blancas irrumpieron en el centro con C4, un movimiento bastante útil que fue respondido con caballo por D4, dama por D4, caballo C6 y dama D1. El negro continuó con el avance del peón a D4, E3, alfil C5. La 14ª novedad en este encuentro. Anteriormente se había jugado el avance del peón a E5, que continuó con E por D4, E por D4, torre E1 jaque, alfil E7, alfil G5, alfil E6. Alfil por E7, dama por E7, alfil por C6 jaque, B por C6, dama por D4, enroque, en una partida que concluyó en empate entre Sarakauskas y Willow en un torneo en Inglaterra en el año 2022. Por lo tanto, alfil C5 me parece una jugada bastante natural y buena de desarrollo que refuerza el punto D4 donde se encuentra el peón. Dean continuó con el cambio E por D4, alfil por D4, caballo C3. Aquí podemos observar que hay una estructura de peones donde las blancas tienen mayoría de peones en el ala de dama, mientras que las negras lo tienen en el centro. Esto puede tener su influencia ya sea en el final para el caso de la mayoría de las blancas en el ala de dama, y en el medio juego si se complica el mismo por medio de los avances centrales, pero eso también pudiera ser arriesgado. De todas formas, solamente señalar la presencia de estas mayorías de peones en el centro y el ala de dama. El negro continuó con enroque, caballo B5, alfil B6. Aquí era de considerar el avance del peón a E5,
que conduce a una posición de equilibrio donde ninguno de los dos jugadores presenta una ventaja. Pero Gukesh había retrocedido el alfil a B6 y ahora B3. En lugar de esa jugada de B3, la jugada de ubicación de la dama en E2 podría ofrecer algunas mejores posibilidades al blanco después de E5, torre D1, dama F6 y alfil E3, con ligera ventaja del blanco. Después de la continuación B3, A6, caballo C3, alfil D4, alfil B2 y E5. Finalmente, el negro realiza la jugada liberadora del alfil de C8, que fue respondido ahora con dama D2. Ambos tienen una casilla fuerte, el blanco en D5 y las negras en D4, que podrán hacer uso de ellas en cualquier momento. Las blancas se enfrentaron ahora al desarrollo alfil E6. Sin embargo, para evitar un posible salto como ocurrió en la partida del caballo a D5, se puede jugar dama A5, H3 y ahora alfil E6. Y así el caballo de C3 no podría saltar a D5 como ocurrió en la partida después de alfil E6 y caballo D5. El negro reaccionó lógicamente con B5 en el ala de dama y ahora C por B5. Una alternativa que parece más fuerte era en este momento el cambio alfil por D4, caballo por D4 y F4, que es una línea bastante más complicada con acciones centrales. Las blancas reaccionan en el centro atacando el peón de E5, que es el que le da soporte al caballo de D4, pero tal vez esta variante a Dean no le convenía en el sentido de que era más complicado y estaría pensando en este encuentro de concluir la partida en empate para decidir el próximo día o después del día de descanso el match en partidas rápidas. Pero decidió jugar el cambio C por B5, A por B5 y caballo F4. Con esto se ataca el caballo de C6, así como el cambio del alfil de E6. Pero también las negras tienen su respuesta a ello, que es la captura del caballo. E por F4, alfil por C6, alfil por B2, dama por B2 y torre B8. Aquí existían otras posibilidades, pero todas conducían a la igualdad. Una de ellas era, por ejemplo, ubicar la torre en la casilla A5 con otras ideas, pero de defensa de este peón de B5, pero en realidad torre B8 no está mal y llega a una posición aproximadamente igual. Torre de F1, dama B6, alfil F3, G por F3, H por G3 y B4. Aquí tenemos el conocido peón que detiene a 2. Por esa razón, para no llegar a un final en esa circunstancia donde los peones están detenidos por solamente uno, el blanco avanzó su peón a A4, que fue capturado al paso, B por A3, torre por A3. Después de estos cambios, se ha producido una debilidad en el peón de B3 que está perfectamente atacado por el negro, pero que igualmente puede ser sin problema defendido por el blanco, cosa que no ocurrió en esta partida. El negro continuó con G6, dama D4, dama B5, rehusando el cambio de dama, a pesar de que cambiándola se podría obtener la captura del peón de B3 directamente y llegar a un final similar a lo que ocurrió en la partida, después de la jugada dama B5 y ahora B4. Entrega el peón confiando en que el final resultante es tablas por estar todos los peones en el mismo flanco. En esto hay razón, pero no es necesario dar al oponente la oportunidad de tener alguna posibilidad de éxito
y jugar hasta el último peón, cansando al adversario. Por esa razón, la defensa del peón con torre de 3, torre de F a C8 y rey G2 conducía a la igualdad sin tener que entregar el peón de B3 después de B4, que claramente ahora fue capturado dama por B4, dama por B4 y torre por B4. Torre A8. Dean sigue con su plan de simplificar correctamente las piezas con el objetivo de llegar al final de 3 contra 2 en un mismo flanco que tiene muchísimas posibilidades, casi un 99,9% de ser tabla, salvo los errores. Por supuesto, torre A8, torre por A8, alfil por A8, y estamos en presencia de un nuevo final de torre alfil contra torre alfil. El negro avanzó su peón a G5. Para poder ganar este final o lograr alguna ventaja, es necesario avanzar los peones, por supuesto. Las blancas continúan con su plan de simplificación de pieza con alfil D5, que es rehusado con alfil F5, torre C1, rey G7, torre C7. Hay que defender el peón de F7 que está atacado con alfil G6. Torre C4, proponiendo el cambio de torre que de producirse sería prácticamente un empate bastante rápido. Pero Guquech quiere cansar a su adversario, quien, debido a que tiene un poco de mayor edad, un poco bastante, puede cansarse en la defensa de este final. Ahora, Guquech, antes de cambiar las torres, meditó durante 7 minutos y 26 segundos y dio el siguiente jaque. Torre B1, rey G2, torre E1 y torre B4. Como podemos observar, o como puedo observar en este momento, el blanco empleó 7 minutos y 11 segundos para realizar este movimiento, lo que demuestra que ya aquí hay un cansancio mental en este tipo de posición, porque aquí, sí, aunque esa jugada claramente no es mala, pero sin embargo aquí el avance del peón a G4 era preferible, limitando el avance de los peones negros, ya sea H5 o F5, lo que simplificaría la posición a favor del bando defensivo, en este caso las blancas. Pero ellas jugaron torre B4, este no es el motivo de la derrota, ya eso lo trataremos más adelante. H5, torre A4, torre E5, alfil F3, rey H6, rey a G1, torre E6, torre C4, G4, alfil D5, torre D6, alfil B7, realizado después de meditar 9 minutos, pero ya están en el otro control de tiempo después de la jugada 40. Continuó Guquech intentando la victoria y seguir cansando mentalmente a su adversario, quien jugó ahora F3. Debilita el peón de G3, que no tiene mucha importancia, pero también descubre al rey blanco. Estos dos elementos no son esenciales en la posición, pero en general son conceptos estratégicos de donde se pueden obtener enseñanzas para posiciones similares. Como veremos al final del vídeo, donde usted verá la importancia de esta estructura donde se mantengan los peones en F5 y en F2, que es un final de reyes y peones de tablas completamente. Pero sigamos con este movimiento de F3, pero en lugar de F3, otra posibilidad es alfil E4, F5 y torre C5, que es una sana opción porque cualquier otro tipo de final que se presente es más fácil de defender. Veamos dos líneas de ejemplo. El negro juega rey F6 y torre C6,
para pasar a un final de alfiles. La otra alternativa sería alfil de 5 y, por ejemplo, torre de 7, rey G2, alfil F7, alfil por F7, torre por F7, y este final de torre es tabla al no poder realizar la ventaja de un peón. Un final parecido de 3 contra 2 en el ala de rey se presentó en la anterior partida. Después de la jugada torre C6, entonces surgiría el final de alfiles con torre por C6, alfil por C6, F4, rey G2 y rey E5. Y ahora F3, logrando simplificar un par de peones con un empate seguro. Tras la jugada F3, siguió F5, G por F4, H por G4, torre B4. Ahora empieza una serie de maniobras por ambos bandos donde no hay peligro de nada, pero que tienen que consumir tiempo y energía mental, como por ejemplo para torre B4, 4 minutos y 36 segundos. Alfil F7, rey F2, torre D2 jaque, rey G1, rey F6, torre B6 jaque, rey G5 y torre B4. Alfil E6, torre A4, torre B2 y alfil A8. Lo malo de haber sacrificado el peón es que las negras tienen la oportunidad de luchar hasta que el contrario se canse, algo que ocurrió aquí, aunque la posición sea tablas. Lo más sencillo era mantener el alfil junto a su rey. Esta posición del alfil hizo perder el final al cometer el blanco un error de cálculo o por cansancio. Lo correcto y mejor era mantener, como decíamos, el alfil cerca del rey con alfil G2 y no vemos la posibilidad de las negras de lograr la victoria. Tras la jugada alfil A8, rey F6, torre F4, rey E5 y ahora un gravísimo error. Torre F2. Las blancas cometen un error que pierden la partida y el campeonato mundial, meditando solamente 16 segundos esta jugada. Cualquiera de los siguientes movimientos mantenía el empate sin mucha dificultad, como por ejemplo torre A4, así como alfil G2, alfil C6 o torre F1. Aquí, en estas variantes, todas hubieran conducido al empate. Sin embargo, después de torre por F2, la partida está completamente perdida en el final de peones. Tras torre por F2, meditado muy bien por Guquech, 2 minutos y 12 segundos, y después de rey por F2, alfil de 5. 3 segundos tardó Guquech en realizar este cambio de alfiles ganador. Claro que ya lo tenía pensado después que cambió la torre en F2. Tal vez esta jugada no la vio Dean. Estaría cansado o pensaría que el alfil estaba en otra posición fuera de alfil A8. Esto ocurre muchas veces, como le llaman, un punto ciego. Lo cierto es que el final de peones es perdedor tras el forzado alfil por D5, rey por D5, rey E3 y ahora rey E5. Aquí Dean abandonó, puesto que el negro ha ganado la posición y ganará el final de peones fácilmente. Veamos cómo. Veamos algunas alternativas. En caso de jugar en esta posición, por ejemplo, rey D2 seguiría rey D4, rey E2, rey E4, rey F2, rey D3 y el peón de G3 caería al entrar el rey negro en las casillas críticas del peón, que son estas tres que tenemos aquí, que hemos indicado en verde. La otra alternativa es rey F2, pero las blancas aquí pierden la oposición con rey D4 y ocurrirá lo mismo que en el comentario anterior. El negro logrará llegar a D3 y finalmente capturar el peón de G3. La otra alternativa sería rey D3, a lo que el negro puede ganar con F4, G por F4, rey por F4, rey E2 y ahora dos alternativas para ganar. G3, un final de peones clásico elemental.
El otro, igualmente elemental, es pasar el rey delante del peón con rey G3, rey F1, rey H2, con lo cual el peón va a marchar libremente hasta la promoción. Después de G3, rey E1, rey E3, ganando la posición, rey F1, rey F3, rey G1, G2, rey H2 y rey F2, con lo cual el peón inmediatamente entrará a dama, ganando la partida. Ahora pasemos a ver los finales que le había prometido de 3 contra 2, pero donde las blancas mantienen su peón en F2 y las negras en F5. Aquí tenemos el final que habíamos mencionado, algo similar a lo que se presentó en la partida, pero con la presencia de los peones en F5 y en F2. Juegan las blancas, que jugarían en este momento F3, la única jugada que logra el empate, pero suficiente. Ahora varias alternativas. Rey D5, veamos las otras. Por ejemplo, si las negras juegan G por F3, seguiría rey por F3, rey E6, rey E3, rey E5, rey F3, rey F6 y rey F4 con igualdad. La otra jugada posible sería retirar el rey a F6. Sigue entonces F por G4, H por G4 y la oposición a distancia con rey F2. Este final es tabla. Juegue como juegue el negro. No puede ganar. Usted lo puede comprobar por sus propios medios. La otra alternativa que conduce al empate igualmente es rey E6. Por la misma razón. F por G4, H por G4 y ahora oposición a distancia con rey E2, donde las negras no podrán obtener la victoria. La otra línea es rey D5, pero igualmente se cambia F por G4, H por G4 y rey D3 y el final es tabla. Por las mismas razones que hemos expuesto en las otras 3 variantes, puesto que las blancas son las que han ganado la oposición. Como puede observar, en todos los casos el final es tabla porque al existir el peón de F2, el blanco logra la oposición y el empate. Espero que estos ejemplos o este ejemplo demostrativo de 3 contra 2 les sea de utilidad y como siempre nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!